Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que, madre mía, va a dar mucho que hablar. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un bombazo, un notición que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Prepárense porque la noticia es jugosa, llena de detalles sorprendentes, y probablemente les haga pensar un poquito. Hoy vamos a hablar del mismísimo Can Yaman, el galán turco que nos roba suspiros a todos, y de Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas, la misma que nos hace reír y llorar con sus personajes. ¿Y qué tienen que ver ellos dos? Pues señores y señoras, el titular lo dice todo, Can Yaman regala $30.000 a Demet Özdemir por año nuevo. ¡Boom! ¿Lo ven? Es una noticia impactante, ¿verdad? Y la vamos a desmenuzar a fondo para que no se pierdan ni un solo detalle. Vamos a ver de dónde sale esta información, qué implica, qué significa para ellos, para sus carreras, para su relación, y por qué esto es un bombazo que está dando la vuelta al mundo. Vamos a analizar todas las aristas de este gesto, desde las fuentes que lo reportan hasta las posibles consecuencias que podría tener en el futuro de ambos actores. Pero antes de empezar a meternos en harina, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estoy al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento y no quiero que se pierdan nada. Suscríbanse ahora mismo. Ya está. Gracias. Continuemos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿De dónde surge esta noticia de los $30.000? La información comenzó a circular hace poco, en los últimos días, a través de diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Y aunque como siempre debemos ser cautelosos con las fuentes, la noticia ha sido replicada por varios periodistas de renombre y con fuentes cercanas a la industria. Para ser precisos, las primeras publicaciones sobre este generoso regalo aparecieron en portales de noticias turcas dedicadas al entretenimiento, como Magazine de y Mediataba, conocidos por su cobertura de celebridades y sus conexiones dentro del mundo de las series turcas. Estos portales citaron fuentes no oficiales, pero indicaron que la información provenía de personas cercanas a Can Yaman y Demet Özdemir. A partir de estas publicaciones iniciales, la noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, donde los fans de ambos actores compartieron la noticia, generando un gran debate y aumentando la expectación. Poco a poco, la noticia fue recogida por medios internacionales como News y People, que aunque no confirmaron la noticia con fuentes propias, mencionaron el revuelo causado en Turquía y el interés global en la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es importante destacar que hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado la noticia públicamente. Este silencio en el mundo de la farándula a menudo alimenta la curiosidad y la especulación, ya que la falta de una declaración oficial puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una estrategia para mantener el interés del público, o simplemente una decisión de no hacer comentarios sobre asuntos personales. Según los reportes, Can Yaman, en un gesto que ha sido calificado como sorprendente y generoso, habría decidido regalarle a Demet Özdemir la nada despreciable suma de $30.000. ¿Pero por qué? ¿Qué motivó este regalo? ¿Es simplemente un gesto de amistad, o hay algo más detrás? ¿Fue un regalo directo en efectivo? ¿O tal vez una transferencia bancaria? La información disponible no especifica el método exacto del regalo, pero la suma es lo suficientemente significativa como para generar un impacto. Aquí es donde las especulaciones empiezan a florecer. Y es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no confirmada oficialmente, siempre ha sido objeto de rumores y especulaciones. Recordemos que ambos actores protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, o Deidre Amer, donde interpretaron a una pareja que enamoraba a la audiencia con su química. La serie, emitida entre 2018 y 2019, fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en muchos países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. La historia de amor entre Kandibit y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, respectivamente, cautivó a millones de espectadores. La conexión entre ellos en la pantalla era tan palpable que los fans no tardaron en desear que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad.
Y en cierto modo los rumores se hicieron más fuertes cuando, durante y después de la serie, se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos incluso en viajes románticos. Se les fotografió en diversas situaciones, desde cenas románticas hasta paseos por la ciudad, lo que avivó las especulaciones sobre una posible relación. Sin embargo, tanto Khan como Demet siempre negaron cualquier tipo de relación amorosa, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Sus declaraciones públicas siempre mantuvieron esta postura, aunque en ocasiones se notaba cierta incomodidad al hablar del tema, lo que para muchos fans reforzaba la idea de que estaban ocultando algo. Y esto, claro, alimentó aún más la curiosidad y la intriga del público. ¿Por qué negar algo tan evidente? ¿Qué estaban ocultando? La presión mediática, el fervor de los fans y la constante persecución de los paparazzi, sin duda, contribuyeron a esta situación. La negación de la relación por parte de los actores podría estar relacionada con la necesidad de mantener su privacidad, o con la estrategia de centrarse en su trabajo sin desviar la atención a asuntos personales. Ahora bien, volviendo al regalo de los $30.000, es importante entender que en el mundo del espectáculo, los gestos como este suelen tener un significado mucho más profundo. Aunque, claro, también podría ser un gesto puramente amistoso. Pero seamos realistas, $30.000 no es una propina. Es una suma considerable de dinero, y eso, en el contexto de su relación, llama mucho la atención. Una de las teorías más extendidas es que este regalo podría ser una especie de agradecimiento, o de compensación, por el papel que Demet Özdemir jugó en la carrera de Can Yaman. Recordemos que Erkenci fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La serie fue un trampolín para Can Yaman, que a partir de entonces comenzó a recibir ofertas de trabajo en diferentes países, incluyendo Italia, donde actualmente goza de gran popularidad. El éxito de Can Yaman en Italia, con series como Viola come il mare y Violeta como el mar, lo ha convertido en una estrella a nivel mundial. Demet, por su parte, también ha consolidado su carrera, protagonizando otras series exitosas y manteniéndose como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su trabajo en series como Doğu Unep Kaderindir, El hogar en el que naciste es tu destino, y Adım Farah, Mi nombre es Farah, la han posicionado como una de las actrices más versátiles y talentosas de la industria turca. Así que en este sentido, el regalo podría interpretarse como un gesto de gratitud por el éxito compartido. Podría ser una forma de reconocer el impacto que Demet tuvo en su carrera, y de agradecer su compañerismo y profesionalismo durante el rodaje de Erkenci. Otra teoría, más romántica, es que el regalo podría ser una especie de regalo de Año Nuevo en el sentido más literal. Es decir, un gesto de cariño y afecto con la intención de celebrar el nuevo año juntos, o de desearle lo mejor a Demet en el futuro. Tal vez simplemente Can Yaman quería hacerle un regalo especial a alguien que significa mucho para él. Esta teoría, aunque atractiva para los fans que sueñan con un romance entre ambos actores, es más difícil de comprobar. Pero no nos engañemos, el mundo del espectáculo es un negocio. Y a veces, los gestos más generosos pueden tener una estrategia detrás. No estoy diciendo que sea el caso, pero es una posibilidad. Este tipo de noticias, por ejemplo, generan publicidad. Y la publicidad, ya sea buena o mala, siempre es beneficiosa para las carreras de los involucrados. La atención mediática, el interés del público, la viralización de la noticia en redes sociales, todo esto puede contribuir a aumentar la visibilidad de los actores y a generar nuevas oportunidades de trabajo. Es posible que de manera consciente o inconsciente, Can Yaman haya considerado el impacto que este gesto podría tener en su imagen pública y en la de Demet Özdemir. Podría ser una forma de mantener su nombre en la conversación, de atraer la atención de los medios y de mantener el interés de sus fans. Al final, lo cierto es que no sabemos con certeza cuál es la verdadera razón detrás de este regalo. Solo podemos especular y analizar las posibles motivaciones. Lo que sí sabemos es que este gesto ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Can y Demet están emocionados, esperanzados en que esto signifique algo más que una simple amistad. Los fans de Erkenci han revivido sus esperanzas de verlos juntos, y en las redes sociales han proliferado los comentarios, las fotos y los vídeos que celebran la noticia. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en tendencia, y la comunidad de fans se ha volcado en expresar su apoyo y sus deseos. Y los medios, por supuesto, no han dudado en aprovechar la situación para generar contenido y alimentar la curiosidad del público.
Los portales de noticias, los programas de televisión y los canales de YouTube han dedicado espacios a analizar la noticia, a especular sobre sus implicaciones y a recopilar los comentarios de los fans. La noticia ha generado un debate en torno a la amistad, el amor, la generosidad y el significado de los gestos en el mundo del espectáculo. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman ha demostrado ser una persona generosa y atenta. Y Demet Özdemir, por su parte, es una mujer afortunada de tener un amigo como él. La amistad en el mundo del espectáculo es un valor importante. La lealtad, el apoyo y la complicidad entre compañeros de trabajo son fundamentales para crear un ambiente de trabajo positivo y para enfrentar los desafíos de la fama. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este regalo en la vida de ambos actores? En primer lugar, como ya mencioné, genera una gran expectación mediática. Los fans están más pendientes que nunca de sus movimientos, de sus publicaciones en redes sociales, de cualquier interacción que puedan tener. Cualquier gesto, cualquier comentario será analizado al detalle. Los paparazzi estarán más atentos a sus pasos, y cualquier encuentro, por casual que sea, será interpretado como una señal de una posible relación. En segundo lugar, este regalo podría influir en la percepción pública de su relación. Si bien ellos han negado cualquier romance, este gesto podría reavivar los rumores y especulaciones. La gente podría empezar a preguntarse si realmente están juntos, si son pareja en secreto, o si simplemente son muy buenos amigos. La opinión pública, en este sentido, es volátil. Los fans, los medios y el público en general tenderán a buscar una explicación a este gesto, y a tratar de encajarlo en una narrativa preexistente. En tercer lugar, el regalo podría afectar sus carreras. Para bien o para mal. Podría atraerles nuevas oportunidades de trabajo, ya que la atención mediática suele ser beneficiosa para los actores. Los directores, los productores y los patrocinadores podrían interesarse en trabajar con ellos, aprovechando la popularidad que generan. Sin embargo, también podría generar ciertas presiones, ya que estarán bajo la lupa de los medios y del público. La exposición mediática, en ocasiones, puede ser agotadora y puede generar ansiedad. En definitiva, el regalo de Can Yaman a Demet Özdemir es un bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo. Un gesto que ha generado sorpresa, curiosidad y muchas especulaciones. Un gesto que sin duda, seguirá dando que hablar en los próximos días. El futuro dirá si este gesto fue simplemente un acto de generosidad, una estrategia de marketing, o el inicio de una nueva etapa en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo único cierto es que la noticia ha reavivado el interés en ambos actores, y ha demostrado una vez más el poder del mundo del espectáculo para generar emociones, debates y titulares. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado a fondo la noticia, hemos explorado las posibles motivaciones detrás del regalo, y hemos reflexionado sobre las implicaciones que esto podría tener en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las fuentes, las posibles interpretaciones y las consecuencias potenciales. ¿Qué les pareció a ustedes la noticia? ¿Creen que hay algo más detrás de este regalo? ¿Creen que algún día veremos a Can y Demet juntos como pareja? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus ideas, sus comentarios. Me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus expectativas y sus deseos sobre este tema. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar aquí, y hasta la próxima. Chao.